Hola hermanos, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. Tengo el gusto de compartirles el día de hoy un pequeño pensamiento, una reflexión. Les voy a leer una parte de la escritura y les comento algunas cosas. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1. ¿Cuántos de nosotros hemos considerado, hermanos, nuestro pensamiento como un arma? Aquí la palabra de Dios nos dice que si Cristo padeció en la carne, tenemos nosotros que armarnos del mismo pensamiento. Y lo que la Escritura dice aquí como armarnos se refiere literalmente a armas. Y la Escritura nos dice en Corintios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice también que ese pensamiento debe incluir este sentido. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos gusta padecer o sufrir? Yo pienso que prácticamente a nadie. Y sin embargo, vemos que parte del proceso que nuestro Señor Jesucristo mismo tuvo que padecer, tuvo que incluir padecimiento, porque a través del padecimiento, dice la Escritura, fue perfeccionado nuestro Señor, aprendió la obediencia. Entonces, el pensamiento es un arma. Entonces, si es un arma, tenemos que saber usarla bien, porque un arma puede servir para defendernos y para destruir al enemigo, pero si no la sabemos usar bien, también nos puede autodestruir. Por eso es importante que sepamos qué cosas debemos pensar. Nuestra mente, hermanos, es un campo de batalla todo el tiempo, y tenemos que usar nuestros pensamientos como esa arma poderosa que Dios nos da para saber, muchas veces cuando estamos en medio de una prueba o de una dificultad, el pensamiento es, pero ¿por qué yo? ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Por qué tengo que padecer? ¿Por qué si soy hijo de Dios tengo que sufrir? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué tengo esta enfermedad? O lo que sea que venga a nuestra mente. Sin embargo, la Escritura nos deja ver que Cristo padeció en la carne y Cristo venció al pecado, venció a la muerte. Entonces, ese pensamiento tiene que ser un arma para nosotros, porque muchas veces la realidad es que si estuviéramos bien, si toda nuestra vida fueran circunstancias favorables, si el viento siempre soplara a nuestro favor, si todas las circunstancias fueran agradables y buenas, realmente ¿cuántos volveríamos nuestro rostro? ¿Cuántos voltearíamos al cielo a buscar ayuda de Dios? Y eso es algo que tenemos que pensar y considerar y aún darle gracias a Dios y pensar en ello y meditar y decir, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque si no fuera porque tú me metes en las pruebas, si no fuera porque estoy en circunstancias adversas, tal vez mi pensamiento estaría muy lejos de ti. Pero dice la Escritura que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, porque confía en Él. Entonces, hermano, si en medio de las pruebas tú y yo perseveramos en pensar en Dios, seguramente Él va a guardar nuestros pensamientos, nuestras mentes en Cristo Jesús con la paz que solamente Él nos puede dar. Ahora bien, ¿qué otras cosas tenemos que pensar? Dice la Escritura en Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ahí todo lo que nos describe son pensamientos buenos, son cosas agradables. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por llenar nuestra mente de la palabra de Dios? Porque todas esas virtudes que nos enlista ahí la Biblia, yo no las encuentro en algún otro lugar tan puras, tan verdaderas, tan fuertes, tan firmes como lo es en la Escritura, en la palabra de Dios. Y a veces queremos encontrar esos pensamientos en fuentes o en cisternas rotas, como dice la Escritura. Queremos encontrar esos pensamientos en autoayuda, en autores humanos que son iguales de falibles que nosotros, pero la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es el pensamiento de Dios. Entonces, hermanos,
si tú y yo nos armamos de todo lo que dice la palabra, y como dice la Biblia, la palabra mora en abundancia en nuestros corazones, eso es lo que va a estar en nuestro pensamiento, y eso es lo que va a fluir también de nuestros labios, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces el pensamiento para combatir la ansiedad, la depresión, la angustia es: ya no pienses en eso. Pero cuando alguien te dice ya no pienses en eso, por lo general tendemos a pensar en eso. Y aunque no nos lo digan, nosotros mismos decimos: bueno, ya no voy a pensar en lo malo, ya no voy a pensar en el problema. Nuestro ser muchas veces nos arrastra a estar pensando en el problema. ¿Y cuál es la única forma de combatir esos pensamientos de angustia? Pues con pensamientos de Dios, con pensamientos de oración, con pensamientos de fe. Por eso es importante que nos armemos de ese pensamiento y consideremos que aún este tiempo de prueba que estamos pasando, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis, o aún en medio de cualquier circunstancia adversa que tú puedas estar atravesando, consideres en tu mente que estos padecimientos nos van a hacer acercarnos a Dios. Y si nos acercamos a Dios, vamos a poder vencer con las tentaciones, vamos a poder vencer el pecado, vamos a poder vencer la angustia, y cualquier dificultad, por grande que sea, la vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque a través de los padecimientos Dios nos perfecciona, Dios prueba nuestra fe, Dios nos hace crecer, madurar y nos afirma en Él. Así que, hermano, lo que te quiero transmitir en este pensamiento, en esta reflexión, es que cuando vengan pensamientos de angustia, pensamientos de crisis, tú te armes del pensamiento de Cristo, sabiendo que si, como dicen Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, nuestro Señor aprendió la obediencia. Entonces, que tú y yo, cuando estemos en medio de diversas pruebas, nos gocemos sabiendo que Dios nos está enseñando a agradarle, a hacer su voluntad, y al hacer eso vamos a poder vencer cualquier dificultad con la ayuda de Dios, en el nombre de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Así que perseveremos, hermanos, en pensar en todo lo que proviene de Dios, en llenarnos de su palabra, llenarnos de fe, de confianza. No importa cuáles sean las circunstancias, llenémonos siempre del pensamiento de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que este pensamiento, esta reflexión haya sido de bendición, y que podamos perseverar en pensar en nuestro Dios. Que Dios les bendiga.